Bueno, y con este mapa, con esta visión de lo que tiene que ver con el coronavirus en la provincia, se está hablando de el regreso a clases presenciales para el mes de marzo. Por eso lo tengo en contacto telefónico a Walter Bacón, titular de ACMER Uruguay. Walter, gracias por atendernos. Buen día, Diego, buen día, audiencia. Buenos días. Bueno, Walter, queríamos saber cuál es la opinión de ustedes en referencia a lo que está planteando el gobierno provincial y también nacional del regreso a clases presenciales. Sí, antes que nada, desterrado la falsa antinomia que es clases sí o clases no en forma presencial. Ajá. Nosotros entendemos desde el año pasado, y lo venimos diciendo y sosteniendo, desde CETEGRA y desde ACMER, a nivel nacional y provincial respectivamente, que las clases presenciales volverán en tanto y en cuanto estén las condiciones sanitarias, epidemiológicas y de infraestructura en cada una de las jurisdicciones, y que eso seguramente es muy dinámico y se va a tener que ir evaluando, entendemos nosotros, en cada jurisdicción más allá de los anuncios. Y también otra cuestión que el año pasado no la teníamos y que este año sí la tenemos, que es la cuestión de la vacuna y la vacunación de los y las docentes. Claro. Antes del comienzo del ciclo lectivo, que entendemos que logísticamente va a ser muy difícil para el 1 de marzo llegar con todo el personal docente vacunado. Entonces son 2 o 3 aristas que hay que tener en cuenta a la hora de anunciar el regreso a las clases presenciales, que entendemos que va a ser dinámico, que estamos a 1 mes y medio del 1 de marzo y que es un poco aventurado y apresurado asegurar el regreso o el no regreso a las clases presenciales. Hoy estamos en el 12º lugar en el mundo en cantidad de contagiados. Sí. Estuvimos en el puesto 7, entonces esto es muy variable y creo que vamos a tener que ir evaluándolo y seguramente se seguirá discutiendo. ¿Ustedes están a favor de la vacunación? Sí, claramente, por supuesto, sí. El personal, entendemos nosotros, y ante los anuncios que se han dado a nivel nacional y algunos gobernadores ya a nivel provincial, como hoy lo hizo Córdoba también, creo que luego de terminada la vacunación del personal de salud, que se dará en los próximos días, seguramente se seguirán por los adultos mayores, las fuerzas de seguridad y los docentes, para como un calendario, digamos, de vacunación, que es lo prioritario. El expresidente Macri está llamando a la vuelta a clases, ¿no? Sí, bueno, hay muchas declaraciones, una es la del expresidente, hay que aclarar, digamos, la vuelta a clases presenciales, la vuelta a clases nunca se deja de dar, se va a dar, y la vuelta a clases presenciales o bimodal, como también en algunas jurisdicciones está previsto hacer, se va a dar a partir del 1 de marzo. Esa vuelta a clase, vuelvo a repetir, cada jurisdicción lo irá a ir implementando de manera gradual y de acuerdo a sus niveles epidemiológicos y sanitarios y la infraestructura de cada establecimiento, que no tenemos que olvidarnos, cada jurisdicción y cada establecimiento en particular va a tener realidades diferentes. No podemos generalizar para todo el territorio nacional una vuelta al 100% de clases el primer día de clases, a eso sumado el conflicto salarial que nos ha cerrado. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Más allá del coronavirus hay un conflicto salarial, no sé si hay novedades en torno a esto que todavía no ha sido definido. Sí, nosotros, digamos, terminamos el año 2020 en conflicto, charlábamos con vos antes de que termine el año, en cuanto a que el gobierno provincial recién va a convocar para el día 27 de enero a los sindicatos a discutir la pauta salarial y a reabrir la paritaria, una paritaria que la venimos demandando, recordarán, desde el mes de marzo. Nosotros no tuvimos aumento salarial en el año pasado, más allá de un bono a fin de año y de una suma en negro entre 2.000 y 4.000 pesos. Eso es lo único que tuvimos como recomposición frente a un 36,1% de inflación que tuvo el 2020, o sea que hoy estamos por debajo, o hemos perdido un poder adquisitivo de por lo menos el 36% de nuestro salario, todos los trabajadores docentes y todos los trabajadores estatales, hay que aclararlo, porque no tuvimos paritaria ni nosotros, ni el personal de salud, y la verdad que es muy preocupante,
y el gobierno ha dilatado los tiempos y recién el 27 de enero convocará por primera vez a los sindicatos a sentarse a la mesa paritaria. Por lo tanto, eso también se definirá en febrero y será también un motivo de análisis, y la discusión salarial, que entendemos nosotros empieza muy pero muy tarde, porque la idea nuestra siempre fue lograr una recomposición en el 2020, no se logró por decisión del gobierno de no llamar a ninguno de los sindicatos a discutir salario, y hoy estamos en una situación lamentable y preocupante, todos los docentes, con un 70% de los docentes por debajo de la línea de la pobreza, y eso hace que la recomposición salarial sea urgente y además condicione el inicio normal de clase. Bien, o sea que son varios puntos todavía a tener en cuenta para hablar de un regreso a clases presenciales, ¿no? Claramente, por un lado está, como vos decías, la evolución de la pandemia, está la vacunación de personal de salud, el personal de seguridad y los docentes y las docentes. Por otro lado está la evolución de la discusión en la paritaria provincial en cuanto a los salarios, que también va a condicionar ese inicio normal de clase. Nosotros apostamos, por supuesto, a que podamos volver el 1 de marzo a las aulas, luego de un año tremendamente difícil, donde todos los docentes han hecho un esfuerzo junto a sus equipos directivos, a la familia de los gurises y a los gurises, para poder llevar adelante el proceso de educación, el proceso pedagógico que se llevó gracias al esfuerzo de ellos, sabiendo que desde el gobierno provincial no se aportó nada en todo el año de pandemia, y eso lamentablemente ha hecho que en muchos casos la virtualidad no se haya podido llegar a todos nuestros chicos, y además que tenemos que tener en cuenta que la recomposición salarial que esperábamos que se dé en algún momento del año no se logró, y eso ha carcomido el salario de los trabajadores, que hoy están digamos, en una situación muy, muy compleja. Walter, ustedes han hecho un análisis o una evaluación del proceso pedagógico que vos estabas hablando. Digo, ¿se ha podido realizar un balance de cómo ha sido la transmisión de saberes, y realmente fue un año productivo en ese sentido, o es un año, como opinan muchos, que un año que se ha perdido en lo que tiene que ver con los saberes que los chicos pudieron incorporar en este 2020? Claramente no es un año perdido, Diego, de ninguna manera. Es un año en el cual hemos llevado adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje de otra manera, en algunos casos de manera virtual, en otros casos y dependiendo de cada establecimiento, de la condición socioeconómica de cada familia, de nuestros gurises, se ha tenido que llegar hasta con formato papel para poder seguir con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguramente que hay contenidos que va a haber que reforzar al principio de año de los años anteriores, porque no es lo mismo, y lo ha dejado en claro la pandemia, lo que son las clases presenciales, estar en el aula con nuestros gurises, que hacerlo de la manera que se hizo el año pasado. Claro. Eso es claro, sí, claro, y lo ha venido a afirmar la pandemia. Si había alguna duda de que la escuela debe ser presencial, ha quedado en claro que no es lo mismo, y en algunos casos va a haber que hacer refuerzos, seguramente en el principio del año, pero los contenidos mínimos es lo que se deben asegurar todos los años, y que los docentes están plenamente capacitados para hacerlo junto a sus equipos directivos. En muchos casos se ha llegado, en algunos casos seguramente va a faltar un refuerzo este año, pero de ninguna manera podemos hablar de un año perdido. No, por supuesto que no. Muy bien. Walter, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Diego, un abrazo para todos ustedes. Chau, chau.